Relatos de 10 mundos. En el cometa, por Arthur Charles Clarke. No sé por qué grabo esto, dijo lentamente George Takeo Pickett en el micrófono que flotaba ante él. No hay ninguna posibilidad de que alguien lo escuche alguna vez. Parece que el cometa no nos llevará a las cercanías de la Tierra, sino dentro de 2 millones de años, en su próxima vuelta alrededor del Sol. Me pregunto si la humanidad existirá todavía, y si el cometa se aparecerá a nuestros descendientes con el mismo esplendor que se nos apareció a nosotros. Quizá organizarán una expedición, como nosotros, para ver qué pueden encontrar, y nos encontrarán a nosotros. Pues la nave estará todavía en perfectas condiciones, aún luego de tantos años. Habrá combustible en los tanques, y quizá aire también, pues ante todo se nos terminará la comida. Pero no creo que esperemos a morirnos de hambre. Será más rápido abrir las esclusas y terminar así de una vez. Cuando era niño, leí un libro que contaba una exploración al polo y se llamaba Una invernada entre los cielos. Bien, así estamos ahora, rodeados de hielo entre gigantescos témpanos porosos. El Challenger flota en medio de un racimo de témpanos que gira uno alrededor del otro, pero tan lentamente que es necesario mirarlos varios minutos para advertir que se mueven. Pero ninguna expedición a los polos de la Tierra tuvo que afrontar un invierno parecido. Durante la mayor parte del viaje de 2 millones de años, la temperatura será de 450 grados bajo cero. Estaremos tan lejos que el Sol no dará más calor que las estrellas. ¿Y quién ha tratado de calentarse las manos a la luz de Sirio en una noche fría de invierno? Esta imagen absurda, que se le había ocurrido de pronto, le quitó el poco ánimo que tenía. No podía hablar de campos de nieve a la luz de la luna, de carrillones de Navidad que tocaban en un país a 80 millones de kilómetros. Se echó a llorar como un niño destrozado por el recuerdo de las bellezas familiares y desatendidas de una tierra que había perdido para siempre. Y todo había empezado tan bien, en un clima de excitación y de aventura. Recordaba ahora, habían pasado solo 6 meses, la primera vez que había salido a mirar el cometa, poco después que el joven Jimmy Randall, de 18 años, lo descubriera con su telescopio casero y enviara el famoso telegrama al observatorio de Monte Stromlo. En aquel tiempo el cometa era solo una niebla débil que se movía por la constelación de Eridanus, un poco al sur del Ecuador. Había estado siempre muy lejos, detrás de Marte, deslizándose a lo largo de una órbita inmensamente alargada. Cuando había brillado por última vez en los cielos de la Tierra, todavía no había hombres, y quizá no los hubiera tampoco cuando apareciese de nuevo. La raza humana estaba contemplando el cometa Randall por primera vez y quizá por última vez. Al acercarse al Sol, el cometa creció proyectando chorros de vapor y de gas. El más pequeño era mayor que 100 tierras. Como un gigantesco gallardete que ondeaba en una brisa cósmica, la cola del cometa tenía ya 60 millones de kilómetros de largo cuando pasó rozando la órbita de Marte. En ese momento los astrónomos comprendieron que este sería el espectáculo celeste más extraordinario de todos los tiempos, muy superior al de la aparición del cometa Halley en 1986. Y en ese mismo momento, los administradores de la década astrofísica internacional decidieron enviar una nave de observación, el Challenger, en pos del astro, pues esta era una ocasión que no se presentaría otra vez hasta el próximo milenio. Durante semanas, en las horas que precedían al alba, el cometa se extendió en el cielo como una nueva vía láctea, pero mucho más brillante. A medida que se aproximaba al Sol y sentía de nuevo los fuegos que había conocido por primera vez en el tiempo en que los mamuts sacudían la Tierra, manifestó una creciente actividad. Unas gotas de gas luminoso brotaron del núcleo en grandes abanicos que giraban como lentos reflectores en medio de las estrellas. La cola, ahora de 150 millones de kilómetros de largo, se dividió en cintas y bandas entrecruzadas que cambiaban completamente de forma en el curso de una noche. Se alejaban siempre del Sol, como arrastradas por un viento huracanado que soplaba desde el centro mismo del sistema solar. Cuando le dijeron que partiría en el Challenger, George Pickett apenas se atrevió a creer en su suerte. Ningún periodista había tenido nunca una oportunidad semejante desde los tiempos de William Lawrence y la bomba atómica. Todo lo había favorecido evidentemente. Había estudiado ciencias, era soltero, tenía buena salud, pesaba menos de 60 kilos. Le habían quitado el apéndice. Había habido otros, seguramente, que tenían las mismas calificaciones. De cualquier modo, la envidia de estos hombres pronto se transformaría en alivio.
Como la escasa capacidad de carga del Challenger no permitía transportar a un simple periodista, Pickett había tenido que actuar en sus horas de ocio como segundo de a bordo. Esto significaba, en la práctica, la obligación de llevar el cuaderno de bitácora, servir de secretario al capitán, supervisar el movimiento de los almacenes. Era una suerte, pensaba a menudo, que en el mundo sin peso del espacio bastaran 3 horas de sueño de cada 24. Para cumplir separadamente las dos tareas había tenido que recurrir a todo su tacto. Cuando no estaba escribiendo en la oficina, del tamaño de un armario, o examinando los miles de artículos de los almacenes, iba de un lado a otro por la nave con el magnetófono bajo el brazo. Había tenido la precaución de entrevistar en un momento o en otro a todos los hombres de ciencia que comandaban al Challenger. No todas las grabaciones habían sido transmitidas a la Tierra. Algunas habían sido demasiado técnicas o demasiado incoherentes, y otras demasiado lo contrario. Pero lo menos, ninguno podía acusarlo de favoritismo, y nadie se había quejado de nadie. Aunque ahora todo eso importaba poco. Se preguntó cómo sería la reacción del doctor Martens. El astrónomo había sido uno de los entrevistados más difíciles, pero también el que había proporcionado mayor información. Obedeciendo a un impulso repentino, buscó la primera grabación de Martens y la colocó en el aparato. Sabía que trataba así de escapar al presente, refugiándose en el pasado, pero este relámpago de lucidez tuvo como único efecto hacerle esperar que la tentativa tuviese éxito. Guardaba aún un recuerdo vívido de aquella primera entrevista, pues el micrófono sin peso, que la corriente de aire de los ventiladores movía ligeramente, lo había hipnotizado hasta el punto de hacerlo caer en la incoherencia. Nadie lo hubiera sospechado. Sin embargo, la voz de la grabación mostraba la misma seguridad profesional de costumbre. Se encontraban a 30 millones de kilómetros detrás del cometa, pero seguían acercándose rápidamente cuando atrapó al doctor Martens en el observatorio y le hizo a boca de jarro la primera pregunta. Doctor Martens, ¿cuál es la naturaleza exacta del cometa Randall? Oh, algo bastante complejo, respondió el astrónomo, y está cambiando continuamente a medida que nos alejamos del Sol. Pero la cola está compuesta principalmente por amoníacos, metano, dióxido de carbono, vapor de agua, cianógeno. ¿Cianógeno? ¿No es un gas venenoso? ¿Qué ocurriría si la cola tocase la Tierra? Nada. Aunque sea todo un espectáculo para los ojos humanos, la cola de un cometa es principalmente vacío. Un volumen del tamaño de la Tierra contiene tan poco gas como el que cabe en una caja de fósforos. ¿Y esa cantidad mínima es la causa de todo ese esplendor? Ocurre lo mismo con los gases raros de los anuncios eléctricos. La cola de un cometa brilla porque el Sol la bombardea con partículas eléctricas. Es un anuncio celeste cósmico. Un día, me temo, la gente que trabaja en publicidad descubrirá la triquiñuela y escribirá slogans en el cielo. Una perspectiva deprimente, aunque supongo que algunos hablarían de un triunfo de la ciencia aplicada. Pero dejemos la cola. ¿Cuándo entraremos en el corazón del cometa? Lo que usted llama el núcleo. Alcanzar algo que corre adelante siempre lleva tiempo. Pasarán 2 semanas antes que entremos en el núcleo. Nos hundiremos primero más y más profundamente en la cola. Pero aunque el núcleo está aún a 30 millones de kilómetros de nosotros, ya hemos aprendido bastante de él. Ante todo es exactamente pequeño, extremadamente pequeño. Tiene menos de 80 kilómetros de diámetro y no es tampoco una masa sólida, sino probablemente un conjunto de miles de cuerpos pequeños que se mueven en una nube. ¿Lograremos penetrar en el núcleo? Lo sabremos cuando estemos allí. Quizás sea mejor no correr riesgos y estudiarlo con ayuda de los telescopios desde una distancia de unos pocos miles de kilómetros, pero personalmente me sentiré decepcionado si no entramos en el núcleo. ¿Usted no? Pickett apagó el aparato. Sí, Martens había tenido razón. Hubiese sido decepcionante, sobre todo porque no habían sospechado nada peligroso. En verdad, el peligro no había venido del cometa, sino de la nave. Habían navegado atravesando una tras otra las amplias cortinas de gas, increíblemente tenues, que el cometa emitía siempre mientras corría alejándose del Sol. No obstante, aún ahora, aunque se acercaban a las regiones más densas del núcleo, estaban realmente en un vacío casi perfecto. La niebla luminosa que había rodeado al Challenger durante tantos millones de kilómetros apenas oscurecía las estrellas, pero adelante, donde flotaba el núcleo del cometa, había una mancha brillante de luz difusa que los atraía como un fuego fatuo.
Las turbulencias eléctricas que casi se desencadenan ahora con una violencia cada vez mayor habían cortado las comunicaciones con la Tierra. Desde hacía unos días se limitaban a enviar mensajes de sin novedad, en Morse. Cuando se apartaran del cometa para regresar a la Tierra, las comunicaciones volverían otra vez a la normalidad, pero por ahora estaban tan aislados como los exploradores terrestres en los días anteriores a la radio. Era un inconveniente, pero nada más. En realidad, Pickett sentía una cierta satisfacción. Tenía ahora más tiempo para dedicarse a sus tareas de segundo, aunque el Challenger navegaba en el corazón de un cometa, en un viaje que ningún capitán hubiese podido soñar antes del siglo XX, era necesario aún que alguien contara las provisiones y revisara los almacenes. Muy lenta y cuidadosamente, sondeando con el radar todo el espacio de alrededor, el Challenger se metió en el núcleo del cometa, y allí se quedó, entre los hielos. Whipple, de Harvard, ya había sospechado la verdad allá por el año 1940, pero era difícil creerlo, aún ahora con la prueba ante los ojos. El núcleo relativamente pequeño del cometa era una acumulación de témpanos que flotaban y giraban en órbitas entrecruzadas, pero no eran de un enceguedor color blanco, ni estaban compuestos de agua como los témpanos de los mares polares. Tenían un color gris sucio y eran muy porosos, como la nieve fundida a medias, y estaban acribillados de bolsillos de metano y amoníaco helados, que estallaban ocasionalmente en gigantescos chorros de gas cuando absorbían el calor del sol. Era un espectáculo maravilloso que Pickett había admirado apenas por falta de tiempo. Ahora el tiempo le sobraba. Examinaba como de costumbre las provisiones del navío cuando tropezó con el desastre, aunque tardó en darse cuenta, pues los víveres no habían sido hasta entonces un problema, y alcanzaban suficientemente para el viaje de regreso. Había verificado las existencias con sus propios ojos, y ahora bastaba con confirmar las cantidades en la sección del cerebro electrónico del navío reservada a estos cálculos del tamaño de una cabeza de alfiler. Cuando brillaron en la pantalla las primeras cifras disparatadas, Pickett pensó que se había equivocado al apretar los botones. Borró el resultado y metió otra vez en la computadora la tarjeta de información. 60 cajas de carne en conserva embarcadas, 17 consumidas. Resto, 9999943. Probó otra vez y otra sin mejor resultado. Luego, un poco molesto, pero no alarmado, fue en busca del doctor Martens. Encontró al astrónomo en la cámara de torturas, el gimnasio minúsculo que los diseñadores habían metido entre el depósito de herramientas y el tanque principal de combustible. Todos los miembros de la tripulación tenían que hacer ejercicios allí, 1 hora por día, para evitar que los músculos perdieran elasticidad en ese medio sin peso. Martens luchaba con un poderoso sistema de resortes, apretando torvamente los dientes. La cara se le ensombreció todavía más cuando oyó el informe de Pickett. Bastaron algunas pruebas en el tablero principal. Las computadoras han enloquecido, dijo Martens. Ni siquiera es capaz de sumar o restar. Pero podemos arreglarla. Martens meneó la cabeza. Había perdido todo su aire de tremenda seguridad. Parecía ahora, se dijo Pickett, un muñeco de goma que empezaba a perder aire. Ni siquiera los constructores serían capaces. Es una masa sólida de microcircuitos tan apretados como las células de un cerebro humano. Las unidades de la memoria operan aún, pero la calculadora no sirve para nada. No calcula, mezcla los números. ¿Y qué significa eso para nosotros? La muerte, respondió Martin secamente. Sin la computadora estamos perdidos. Es imposible calcular una órbita que nos lleve de vuelta a la Tierra. Un ejército de matemáticos tardaría semanas. Es ridículo. La nave está en perfectas condiciones. Tenemos comida y combustible. ¿Y usted dice que moriremos solo porque no podemos hacer unas pocas sumas? Unas pocas sumas, replicó Martens con algo de su viejo espíritu. Un cambio importante de trayectoria, como el que necesitamos para alejarnos del cometa y situarnos en una órbita que nos lleve a casa, implica un centenar de miles de cálculos. La computadora misma necesita varios minutos para llevar a cabo esa tarea. Pickett no era un matemático, pero sabía bastante de astronáutica como para entender la situación. Una nave que navegaba por el espacio estaba sometida a la influencia de muchos cuerpos celestes. La fuerza principal era la gravedad del Sol, que mantenía a todos los planetas firmemente encadenados a sus órbitas, pero los planetas mismos tironeaban hacia aquí y hacia allá, aunque con una fuerza mucho más débil. Tener en cuenta todas esas atracciones contradictorias y sobre todo aprovecharlas para alcanzar en el momento justo una meta prevista a millones de kilómetros de distancia era un problema de fantástica complejidad. Entendía la desesperación de Martens.
Ningún hombre puede trabajar sin las herramientas propias de su oficio, y no había ningún oficio que necesitase herramientas más complejas. Aún luego del anuncio del capitán y de la primera conferencia de emergencia en la que todos los tripulantes discutieron la situación, pasaron horas antes de que los hechos cobraran toda su realidad. Estaban sentenciados a muerte, pero tenían aún demasiados meses por delante, y el espectáculo era todavía espléndido. Más allá de las nieblas luminosas que envolvían la nave y que serían un panteón celeste hasta el fin de los tiempos, podía verse el lampadario de Júpiter, más brillante que todas las estrellas. Algunos hombres estarían quizá con vida, si los otros estaban dispuestos a sacrificarse a sí mismos cuando la nave dejara atrás el mayor de los hijos del Sol. ¿Valdría la pena vivir algunas semanas más? Se preguntaba Pickett, para observar a simple vista lo que Galileo había observado con su telescopio primitivo hacía 4 siglos. Los satélites de Júpiter que avanzaban y retrocedían como abalorios deslizándose a lo largo de un hilo invisible. Abalorios en un hilo. Un olvidado recuerdo de la infancia estalló en el subconsciente de Pickett. Debía de estar luchando desde hacía días por salir a la luz. No, exclamó, es ridículo, se reirán de mí. Pero ¿qué importa eso en verdad? No había nada que perder. Por lo menos mantendría ocupados a todos mientras acababan la comida y el oxígeno. Una esperanza muy débil era mejor que ninguna. Dejó de juguetear con los botones del aparato grabador. El humor melancólico había quedado atrás. Se libró de la red elástica que lo retenía a su asiento y se encaminó al depósito de herramientas donde encontraría el material necesario. Sí, esto es una broma, no me parece graciosa, dijo el doctor Martens 3 días más tarde, mirando desdeñosamente la frágil estructura de madera y alambre que Pickett tenía en la mano. Ya sabía yo que usted reaccionaría así, replicó Pickett dominándose. Pero por favor, escúcheme un minuto. Mi abuela era japonesa, y hace muchos años me contó una historia que yo olvidé completamente hasta esta semana. Creo que puede salvarnos la vida. Poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un torneo entre un norteamericano con una calculadora eléctrica de mesa y un japonés con un ábaco como este. Ganó el ábaco. La calculadora debe de haber sido bastante primitiva, o el operador muy incompetente. Emplearon la mejor máquina del ejército norteamericano. Pero no discutamos más. Hagamos una prueba. Una multiplicación, por ejemplo. Deme un par de números de 3 cifras. Este. 856 por 437. Los dedos de Pickett bailaron sobre las cuentas, deslizándose hacia arriba y abajo por los alambres con asombrosa velocidad. Había 12 alambres en total, de modo que el ábaco podía operar con números altos. Hasta el 999.999.999.999, o podía ser dividido en secciones separadas cuando era necesario sacar varios cálculos a la vez. 374.072, dijo Pickett al cabo de un tiempo increíblemente corto. Ahora veamos cuánto tarda usted con papel y lápiz. Pasó un tiempo mucho más largo antes que Martens, malo en aritmética como casi todos los matemáticos, anunciara 375.072. Una verificación rápida confirmó que Martens había tardado por lo menos 3 veces más que Pickett y había obtenido un resultado erróneo. El rostro del astrónomo era todo un estudio de distintas expresiones. Decepción, asombro, curiosidad. ¿Dónde aprendió ese truco?, preguntó. Yo pensaba que estos aparatos solo podían sumar y restar. Bueno, una multiplicación es solo una suma repetida, ¿no es cierto? Todo lo que hice fue sumar 856 7 veces en la columna de las unidades, 3 veces en la columna de las decenas y 4 veces en la columna de las centenas. Lo mismo que cuando usted utiliza lápiz y papel. Por supuesto, hay procedimientos para abreviar las operaciones, pero si usted cree que yo soy rápido, tendría que haber visto a mi tío abuelo. Trabajaba en un barco de Yokohama, y a veces uno apenas podía verle los dedos. Me enseñó algunos trucos, pero han pasado 20 años y los he olvidado. He practicado solo un par de días, de modo que todavía soy lento. De cualquier modo, habrá visto usted que mi idea no es disparatada. Sí, realmente estoy muy sorprendido. ¿Es posible dividir con la misma rapidez? Sí, prácticamente cuando el operador tiene bastante experiencia. Martens tomó el abaco y movió las cuentas hacia adelante y hacia atrás. Luego suspiró. Ingenioso, pero no nos servirá de nada. Aunque sea 10 veces más rápido que un hombre con lápiz y papel, y esto es ya bastante, la velocidad de la calculadora era 1 millón de veces superior. He pensado en eso, replicó Pickett, un poco impaciente. Martens pensó.
Era un debilucho. Se daba por vencido enseguida. ¿Cómo creía que se las había arreglado los astrónomos 100 años antes cuando no había computadoras? He aquí mi propuesta, continuó en voz alta. Dígame si advierte usted alguna falla en mi plan. Expuso el plan con ardor y precisión. La cara de Martens fue distendiéndose y al fin estalló en una carcajada, la primera que se oía desde hacía días a bordo del Challenger. Quiero verle la cara al capitán, dijo el astrónomo. Quiero vérsela cuando usted le anuncie que volveremos todos al cuarto de los niños a jugar con abalorios. El escepticismo inicial se borró tan pronto como Pickett hizo algunas demostraciones. Para hombres que habían crecido en el mundo de la electrónica, el hecho de que una simple estructura de alambre y cuentas pudiera realizar esos aparentes milagros era toda una revelación. Era también un desafío, y como estaban en juego las vidas de todos, respondieron con entusiasmo. Tan pronto como el equipo de ingenieros hubo construido unas copias mejoradas del tosco prototipo de Pickett, comenzaron las clases. Bastaron unos minutos para explicar los principios básicos. La práctica, en cambio, requería tiempo. Horas y horas de ejercicios hasta que los dedos volaron automáticamente por los alambres, moviendo las cuentas a las posiciones adecuadas sin intervención del pensamiento consciente. Hubo algunos miembros de la tripulación que no consiguieron adquirir ni rapidez ni precisión, aun luego de toda una semana de ejercicios, pero otros dejaron atrás muy pronto al mismo Pickett. Soñaban con columnas de cifras y manipulaban el ábaco mientras dormían. Tan pronto como superaron la primera etapa, fueron divididos en equipos que competían fieramente unos con otros por alcanzar mayor eficiencia. Al fin, hubo hombres a bordo del Challenger, capaces de multiplicar dos números de 4 cifras en 15 segundos y seguir así durante horas. Era un trabajo mecánico. Requería habilidad, pero no inteligencia. La única tarea realmente difícil era la de Martens, y nadie podía ayudarlo. Martens tenía que olvidar todas las técnicas basadas en máquinas a las que estaba habituado y reordenar los cálculos de modo que un equipo de hombres, que ignoraban el significado de aquellas cifras, pudiera trabajar con ellos automáticamente. Tenía que proporcionarles los datos básicos, y ellos llevaban adelante el programa previsto. Al cabo de unas pocas horas de paciente trabajo rutinario, el resultado emergía en el extremo de una cadena de producción matemática, si no se había cometido ningún error. Para evitar este peligro, dos equipos trabajaban independientemente, confrontando de cuando en cuando los resultados. Hemos inventado una computadora que emplea seres humanos en vez de circuitos electrónicos, dijo Pickett en el micrófono del grabador cuando tuvo de pensar en posibles oyentes. En unos pocos miles de veces más lenta, no puede manejar muchos dígitos y se cansa con facilidad, pero está haciendo el trabajo. No el de establecer toda una trayectoria hasta la Tierra, eso sería demasiado complicado. Basta con que encontremos una órbita que nos lleve a una zona accesible a las ondas de radio. Una vez que escapemos a las interferencias eléctricas de alrededor, podremos transmitir por radio nuestra posición y los grandes cerebros electrónicos de la Tierra nos dirán lo que debemos hacer. Ya nos hemos apartado del cometa y no nos alejamos más del sistema solar. Nuestra nueva órbita coincide con los cálculos previos dentro de los límites previsibles. Nos encontramos dentro de la cola del cometa, pero el núcleo está ahora a varios millones de kilómetros de distancia y ya no vemos esos témpanos de amoníaco. Se alejan rápidamente hacia las estrellas, hundiéndose en la noche helada entre los soles mientras nosotros regresamos. Hola, Tierra. Hola, Tierra. Aquí el Challenger. Respondan cuando oigan nuestras señales. Es necesario que se encarguen ustedes de nuestros ejercicios de aritmética antes de que se nos despellejen los dedos. Una mona en la casa, por Arthur Charles Clarke. Abuelita pensó que mi idea era horrible. Claro que ella todavía podía recordar los días en que los sirvientes eran humanos. Si piensas que compartiré la casa con una mona, estás muy equivocada, resopló. No seas tan anticuada, respondí. De todos modos, Dorcas no es una mona. ¿Entonces qué es? Recorrí las páginas del manual de la Corporación de Ingeniería Biológica. Escucha esto, abuela. El Superchimp, marca registrada. Pan sapiens es un antropoide inteligente, obtenido a partir del chimpancé mediante una reproducción selectiva y modificaciones genéticas. Justo lo que dije, una mona. Y con un vocabulario suficientemente amplio para comprender órdenes sencillas. Se lo puede entrenar para hacer todo tipo de tareas domésticas o trabajos rutinarios, y es dócil, afectuoso, domesticado y especialmente bueno con los niños. Niños. ¿Confiarías a Johnny y Susan a un gorila? Suspirando dejé el manual. Tienes razón. Dorcas es cara, y si encuentro a los pequeños monstruos golpeándola,
Afortunadamente en ese instante sonó el timbre. Firme, por favor, dijo el recadero. Firmé, y Dorcas entró en nuestras vidas. Hola, Dorcas, dije. Espero que seas feliz aquí. Bajo las cejas prominentes asomaron dos grandes ojos melancólicos. Aunque tenía un cuerpo ridículo, he conocido seres humanos más feos. Medía alrededor de 1,20 m de altura y casi tanto de ancho. En su pulcro y simple uniforme parecía una doncella de aquellos primeros films del siglo XX. Sus pies, no obstante, estaban descalzos y cubrían una enorme superficie. Día, señora, respondió farfullando, aunque de forma perfectamente inteligible. Puede hablar, graznó abuelita. Por supuesto, respondí. Puede pronunciar más de 50 palabras y comprender 200. Aprenderá más a medida que se habitúe a nosotros, pero por el momento debemos atenernos al vocabulario de las páginas 42 y 43 del manual. Le entregué el manual de instrucciones a abuela. Esta vez no logró encontrar una sola palabra para expresar sus sentimientos. Dorcas se adaptó rápidamente. Su entrenamiento básico, doméstica clase A, más que haceres de niñera, le era excelente. Y a fines del primer mes eran pocas las tareas domésticas que no podía hacer, desde poner la mesa hasta vestir a los niños. Al principio tenía el fastidioso hábito de levantar las cosas con los pies. Le parecía tan natural como utilizar las manos, y llevó mucho tiempo acostumbrarla. Finalmente, una colilla de abuelita resolvió el problema. Dorcas era afable, concienzuda y no refunfuñaba. Por supuesto, no era demasiado inteligente, y algunos trabajos debían serle explicados extensamente para que los comprendiera. Me llevó varias semanas descubrir sus limitaciones y permitirlas. Al principio era muy difícil recordar que no era exactamente humana y que era inútil tratar de atraerla al tipo de conversaciones que tanto nos gustan a las mujeres. Ciertamente le interesaba la ropa y la fascinaban los colores. Si le hubiese permitido vestirse de la forma que ella quería, hubiese parecido disfrazada para el carnaval. Para mi alivio, los niños la adoraban. Sé lo que la gente dice sobre Johnny y Sue, y admito que algo de razón tienen. Es tan difícil educar niños cuando el padre está lejos la mayor parte del tiempo, y para empeorar las cosas, abuelita los malcría cuando no estoy mirando. Lo mismo hace Eric cuando su nave está en la Tierra, y después me toca a mí hacer frente a las pataletas. Nunca se case con un astronauta si le es posible evitarlo. La paga puede ser buena, pero el hechizo pronto se desvanece. Cuando Eric volvió del viaje a Venus, con 3 semanas de licencia acumuladas, nuestra nueva criada era ya parte de la familia. Eric se acostumbró a ella. Después de todo, había encontrado criaturas mucho más extrañas en los planetas. Rezongó por el gasto, claro. Pero yo le hice notar que ahora que me veía aliviada de gran parte de los quehaceres domésticos, podríamos pasar más tiempo juntos y hacer las visitas que nos habían resultado imposibles en el pasado. Ahora que Dorcas podía cuidar a los niños, yo esperaba tener otra vez un poco de vida social. Pues la vida social de Puerto Goddard era intensa. Aunque estábamos aislados en medio del Pacífico, desde lo que sucedió a Miami, todos los lugares importantes de lanzamiento han estado muy, muy alejados de toda civilización. Había una continua corriente de visitantes distinguidos y viajeros de todas partes de la Tierra, sin mencionar otros puntos más remotos. Cada comunidad tiene su árbitro de la moda y la cultura, su grande dam, odiada y sin embargo copiada por todas sus desafortunadas rivales. Christine Simpson lo era en Puerto Goddard. Su esposo era comodoro del servicio espacial, y ella nunca nos dejaba olvidarlo. Siempre que aterrizaba una nave, invitaba a todos los funcionarios de la base a una recepción en su elegante mansión, estilo siglo XIX. Era aconsejable ir a menos que la excusa fuese muy buena, aun cuando eso significase tener que mirar los cuadros. Christine tenía el capricho de creerse un artista, y de las paredes colgaban mamarrachos multicolores. Pensar cumplido sobre los mismos constituía uno de los mayores riesgos de sus fiestas. Otro era su boquilla de 1 metro de largo. Desde la última partida de Eric había producido una nueva tanda de pinturas. Christine había entrado en su periodo cuadrado. Como ustedes ven, mis queridos, nos explicó, los viejos cuadros oblongos son terriblemente anticuados. Simplemente no concuerdan con la era espacial. Allá no existen los conceptos de arriba y abajo, horizontal y vertical, de modo que ninguna pintura moderna debería tener un lado más largo que otro. Idealmente, una pintura debería tener el mismo aspecto fuera cual fuese la forma en que estuviese colgada. En eso estoy trabajando ahora. Parece muy lógico, dijo Eric diplomáticamente. Después de todo, el comodoro era su jefe. Pero cuando nuestra anfitriona estuvo lejos, agregó:
No sé si sus cuadros están colgados con el lado superior para arriba, pero sí estoy seguro de que tendrían que estar de cara contra la pared. Estuve de acuerdo. Antes de casarme pasé varios años en la Escuela de Bellas Artes y algo sabía al respecto. En el lugar de Christine, yo podría haber sido todo un éxito con mis lienzos, que ahora se llenaban de polvo en el garaje. ¿Sabes, Eric? Dije algo maliciosamente. Yo podría enseñar a Dorcas a pintar mejor que esto. Eric rió y dijo, puede ser divertido intentarlo algún día, si perdemos de vista a Christine. Luego olvidé todo, hasta un mes después, cuando Eric estaba otra vez en el espacio. El origen exacto de la pelea no tiene importancia. Surgió a causa de un proyecto para el desarrollo de la comunidad. Christine y yo tuvimos puntos de vista opuestos. Ella ganó, como de costumbre, y yo salí echando fuego. Al llegar a casa, lo primero que vi fue a Dorcas mirando las fotografías en colores de uno de los semanarios y recordé las palabras de Eric. Dejé la cartera, me saqué el sombrero y dije con firmeza, Dorcas, ven al garaje. Llevó algún tiempo extraer las pinturas y el caballete, enterrados bajo juguetes arrumbados, viejos adornos navideños, equipos de buceo, cajas vacías de embalaje y herramientas rotas. Parecía que Eric nunca tenía tiempo para ordenar las cosas antes de lanzarse nuevamente al espacio. Sepultados bajo los desechos, había varios lienzos inconclusos que servirían para comenzar. Coloqué sobre el caballete un paisaje que no había avanzado más allá de un árbol esquelético y dije, bueno, Dorcas, voy a enseñarte a pintar. Mi plan era simple y no del todo honesto. Aunque algunos monos habían salpicado pinturas sobre lienzos en el pasado, ninguno de ellos había creado una obra de arte genuina y correctamente compuesta. Yo estaba segura de que Dorcas tampoco era capaz, pero nadie necesitaría saber que Mía era la mano directriz. Ella podía quedarse todo el mérito. Sin embargo, no pensaba mentir. Aunque yo haría el dibujo, mezclaría los pigmentos y ejecutaría la mayor parte, la dejaría que ella hiciese todo el trabajo que le fuera posible, y desarrollar quizás un estilo durante ese proceso, una pincelada característica. Calculé que con algo de suerte, Dorcas sería capaz de hacer quizás una cuarta parte del trabajo total. Entonces yo podría sostener que ella lo había hecho todo, con la conciencia razonablemente limpia. ¿Acaso Miguel Ángel y Leonardo no habían firmado pinturas que en su mayor parte habían sido realizadas por sus asistentes? Yo sería el asistente de Dorcas. Debo confesar que me sentí algo desilusionada. Aunque Dorcas pronto comprendió el uso del pincel y de la paleta, su trabajo era bastante torpe. Parecía incapaz de decidir cuál mano utilizar, y no dejaba de pasar el pincel de una mano a la otra. Finalmente tuve que hacer la mayor parte del trabajo, y ella contribuyó apenas con unas pocas pinceladas. No obstante, no podía esperar que se convirtiese en una experta en un par de lecciones, y en realidad no tenía importancia. Si Dorcas resultaba ser un fracaso artístico, yo debería forzar un poco más, la verdad, cuando pretendiese que la obra era suya. Yo no tenía apuro. No podía precipitar el asunto. Luego de un par de meses, la escuela de Dorcas había producido una docena de cuadros, todos ellos temas cuidadosamente elegidos, familiares a un superchimp del puerto Goddard. Había un estudio de la laguna, una vista de nuestra casa, una impresión de lanzamiento nocturno, todo resplandor y explosiones de luz, una escena de pesca, un bosquecillo de palmeras. Clichés, por supuesto, pero cualquier otra cosa hubiese despertado sospechas. No creo que antes de vivir con nosotros Dorcas haya visto mucho del mundo fuera de los laboratorios donde la criaron y entrenaron. Colgué las mejores pinturas, y algunas eran buenas, después de todo, yo debería saberlo, en lugares de la casa que mis amigos difícilmente podrían pasar por alto. Todo funcionó a la perfección. Las preguntas admirativas eran seguidas de asombrados. No me digas. Cuando yo modestamente negaba toda responsabilidad. A algunos les costaba bastante creerlo, pero yo destruí rápidamente esa incredulidad. Dejé que unos pocos y privilegiados amigos vieran a Dorcas trabajando. Elegí a los espectadores por su ignorancia en materia artística, y el cuadro era una abstracción en rojo, oro y negro que nadie se atrevió a criticar. A esta altura, Dorcas podía fingir muy bien, como un actor de cine que simula tocar un instrumento musical. Simplemente para divulgar la noticia, regalé algunas de las mejores pinturas, simulando que las consideraba meras novedades divertidas. Al mismo tiempo deslicé un comentario celoso. Contraté a Dorcas para mi servicio, no para el Museo de Arte Moderno, dije malhumorada, y tuve mucho cuidado de no hacer ninguna comparación entre sus cuadros y los de Christine. Eso se podía confiar a nuestros amigos mutuos. Cuando Christine vino a verme ostensiblemente para tratar nuestra pelea, como dos personas sensatas, supe que estaba alarmada.
De modo que capitulé graciosamente mientras tomábamos té en la sala bajo una de las obras más impresionantes de Dorcas, Luna llena sobre la laguna, muy fría, azul y misteriosa. En realidad me enorgullecía bastante. No se dijo una palabra sobre la pintura o sobre Dorcas, pero los ojos de Christine me dijeron todo lo que yo quería saber. La semana siguiente canceló sin ruido una exposición que tenía planeada. Los jugadores dicen que se debe abandonar cuando se va ganando. Si me hubiese puesto a pensar, me habría dado cuenta de que Christine no iba a dejar las cosas así. Tarde o temprano, el contraataque era inevitable. Eligió bien el momento. Esperó a que los niños estuvieran en el colegio, abuelita paseando y yo en el supermercado, al otro lado de la isla. Probablemente haya telefoneado antes para asegurarse de que no hubiera nadie en casa, es decir, nadie humano. Le habíamos dicho a Dorcas que no respondiese a las llamadas. Los primeros días lo hizo, pero mal. En el teléfono, un superchimp suena igual que un borracho, lo cual puede ocasionar todo tipo de complicaciones. Puedo reconstruir toda la secuencia de los acontecimientos. Christine debe haber conducido hasta la casa y entrado, mostrándose profundamente desilusionada por mi ausencia. No debe haber perdido tiempo en interrogar a Dorcas, pero afortunadamente yo había tomado la precaución de instruir a mi antropoide colega. Dorcas hacer, le repetía cada vez que finalizábamos una de nuestras producciones. Señora, no hacer. Dorcas hacer. Estoy segura de que al final ella misma se lo creyó. Si mi lavado cerebral y las limitaciones de un vocabulario de 50 palabras desconcertaron a Christine, no fue por largo tiempo. Era una mujer de acción directa, y Dorcas una criatura dócil y obediente. Christine, resuelta a desenmascarar fraude y confabulación de mi parte, debe haberse sentido satisfecha por la rapidez con que fue conducida al garaje estudio. También debe haberse sorprendido un poquito. Llegué a casa una media hora más tarde, y supe que habría dificultades en cuanto vi el automóvil de Christine estacionado contra la acera. Mi única esperanza era haber llegado a tiempo, pero tan pronto como entré en la casa, misteriosamente callada, comprendí que era demasiado tarde. Algo había sucedido. Christine hablaría, aunque tuviese solamente a un simio por oyente. Para ella todo silencio era un desafío tan grande como un lienzo en blanco. Tenía que llenarlo con el sonido de su propia voz. La casa estaba en total silencio. Con creciente temor atravesé en puntas de pie la sala, el comedor y la cocina, hacia la parte posterior. La puerta del garaje estaba abierta. Atisbé prudentemente. Fue el amargo momento de la verdad. Liberada de mi influencia, Dorcas había por fin desarrollado un estilo propio. Estaba pintando rápida y confiadamente, pero no en la forma que yo le había enseñado. En cuanto a tema, me sentí muy herida cuando vi la caricatura que tanto placer estaba dando a Christine. Luego de todo lo que yo había hecho por Dorcas, esto parecía una ingratitud. Por supuesto, sé que no había malicia y que solamente se estaba expresando. Los psicólogos y los críticos que escribieron esas absurdas notas para los programas de su exhibición en Guggenheim dicen que sus retratos arrojan una viva luz sobre la relación hombre-animal y por primera vez nos permiten ver la raza humana desde afuera. Pero yo no lo vi en esa forma cuando ordené a Dorcas que volviese a la cocina. Pues no fue solamente el tema lo que me trastornó. Lo que realmente me enojó fue pensar en todo el tiempo que había desperdiciado mejorándole la técnica, y los modelos, y los modales. Ignoraba todo lo que yo le había explicado, sentada frente al caballete con los brazos cruzados e inmóviles sobre el pecho. E incluso entonces, en los comienzos de su carrera como artista independiente, fue dolorosamente obvio que Dorcas tenía más talento en cualquiera de los veloces pies que yo en mis dos manos.